Chao, shalom a todos, bienvenidos al nuevo estudio de la comunidad VAO. Vamos a estar estudiando la Parashat Shoftim el día de hoy. Esperar que sea de bendición para todos nosotros. El título de esta porción lleva por nombre Gobierno y Sociedad en la Torá. Y bueno, ahí tenemos también la Knesset en Israel, ahí en la imagen de fondo, Parlamento. Vamos a tocar hoy día el tema del gobierno y la sociedad. Nuevamente, inspirado, bueno, hace tiempo no tomaba como referencia el rabino Jonathan Sachs, pero me parece muy, im- eh, sobre todo en este tipo para allá que hablan de la sociedad, jueces, policías, etcétera, muy importante una visión actual de las cosas. ¿Qué es lo que nosotros debemos plantear, ¿no es cierto?, en la vida? Por ejemplo, acerca de cómo debemos nosotros pensar la sociedad. ¿Qué debemos apoyar nosotros? eh, ¿Qué tipo de causas nosotros respaldamos? Por ejemplo, eh, ¿será que nosotros apoyamos, no sé, un nacionalismo, de que las cosas deben ser de una manera o de otra? ¿Nos pondremos de un lugar, eh, digamos, político, ¿cierto? A un lado de izquierda, a un lado de derecha. ¿Seremos más estatistas, más liberales, etcétera? ¿Qué es lo que nos dice la Torá al respecto? Si bien en la escritura tenemos una historia de Israel donde pasó por varios procesos, muchos procesos, no solamente hubo un tipo de liderazgo, ¿cierto?, en Israel, pero sí tenemos alguna referencia en esta para allá de qué es lo que se requiere o qué es lo que pide el Eterno sobre Israel, cómo debe ser la nación de Israel, refiriéndonos plenamente a ella. ¿Cómo debe ser esa nación? ¿Cómo debe establecer su sistema de justicia? ¿Cómo debe plantearse una vida individual y social? O sea, cierto, individual, perdón, y colectiva. Hoy día quizás para nosotros, en Chile en particular, este tema está bastante candente, por así decirlo, está bastante como en el horno. Hoy día mismo se está cocinando, ¿cierto? ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener el día de mañana? A través de una constitución. Pero ¿qué es lo que dice la constitución de la Torá y qué es lo que más o menos nos orienta a nosotros? Entonces hoy día vamos a tener una visión de ello. Y quiero aclarar que tampoco es la intención de este estudio imponer una ideología política o un ideal para que todos se guíen por ese camino, ya que todos concebimos la sociedad y sus necesidades quizás de una manera diferente, acorde también a lo que nosotros nos ha tocado vivir, lo que vemos como la realidad, etcétera. Pero vamos a plantear la idea también que está detrás de la Torá, de qué es lo que una sociedad debe ser, cómo debe ser el gobierno de una sociedad, a grandes rasgos, sobre todo desde un punto de vista moral, desde el punto de vista de la Torá. Y eso para que nos sirva a cada uno de nosotros. Voy a comenzar con unos versos que nos enseñó el maestro, ¿cierto? El maestro en una oportunidad en el libro de Mateo le preguntan realmente, bueno, cuando pase, ¿cierto?, que se sientan en tu reino, ¿quiénes van a estar a la derecha, quiénes van a estar a la izquierda? Por ahí le preguntan, ¿cierto? Bueno, más adelante Yeshua les dice a ellos. Entonces Yeshua los llamó, Mateo 20:25, y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El más grande, el rey, el emperador, dice, tendrá que ser siervo del resto. Bueno, aquí tenemos un ideal que también nos plantea, ¿cierto?, de cómo debe ser siempre un servidor público, un servidor, ¿cierto?, justamente, del resto. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Permítanme aquí ampliar un segundo esta cámara para que veamos mejor.
Bueno, primero que todo un breve resumen de lo que son las lecturas, ¿cierto? De esta semana, de lo que son los temas, que en verdad se tratan bastantes temas en esta parashá, que son todos importantes realmente. Y son todos dignos de detenernos a hablar de ellos. Pero vamos a plantear un tema en general en esta oportunidad. Sí, como vemos allí, al inicio hablamos del establecimiento de jueces y oficiales o policías, ¿cierto? Locales dentro de las ciudades que deben haber también para mantener el orden y mantener la justicia a nivel local, ¿cierto? Dentro de, a un nivel tribal de las tribus, ¿cierto? En aquel entonces. Ahí se establece también el principio de la justicia y también el principio de la transparencia, quizás la probidad que deben tener los jueces. No buscar soborno, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que perseguir siempre? La justicia por el hecho de la justicia. Sedek, Sedek, Tirdof. Justicia, justicia buscarás. O sea, buscar la justicia en aras de la justicia. No buscar la justicia en aras de un beneficio, de una recompensa o de inclinarse hacia uno o hacia otro, sino por el mero acto de la justicia. Así que bueno, ahí se establecen los principios, ¿cierto? Del juicio. Y recordemos que también en la escritura Dios es conocido como Dios de juicio. El que va a hacer juicio. El que va a hacer el juicio correcto. Por lo tanto, el Dios también es un Dios de juicio. Ese es su nombre. También es conocido como un Dios justo. Así que a Él pertenece toda la justicia y el juicio. Por lo tanto, nosotros debemos imitar ello por cuanto somos solamente delegados de la autoridad que viene de Él. La autoridad máxima de los cielos, ¿cierto? Y la tierra, el soberano del mundo, el rey de todo, es el eterno. Por lo tanto, no hay ninguna autoridad en el mundo que no sea puesta por Él, como lo dice, ¿cierto? Saúl, lo dice Pablo. No hay autoridad puesta sino por Dios. Porque Él es la gran autoridad puesta por sobre todas las personas. No hay nadie más grande que Él. Por lo tanto, si alguien tiene autoridad en este mundo, no es algo, sino solamente delegado por parte de Él. Es una pequeña autoridad de la que Él posee, que nos delega y permite que nosotros la ejecutemos. Pero tenemos que ser justos y hacer un buen juicio. En todos los casos, siempre. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Así que allí, ¿cierto?, se establecen los principios de la justicia. Más adelante se hablan de las formas prohibidas nuevamente de adoración, ya que en el pueblo de Israel uno de los elementos más gatillantes para torcer, ¿cierto?, el juicio era guiarse por las costumbres de las otras naciones, por el culto de las otras naciones, sus dioses, ¿cierto?, etcétera. Y más que solo el hecho de inclinarse ante un pilar de madera o una asherá, era el hecho de la idea que había detrás de ello. La idea, ¿cierto?, de que habían diferentes poderes, de que yo puedo ir, por ejemplo, a un dios y me favorecen algo, voy a otro y me favorecen esto. Entonces yo a un dios le oculto algo que he hecho mal para que él me bendiga y al otro le muestro otra cosa. Un poco un dios camaleónico, eso es lo que muestra el politeísmo. Pero sabemos que en la Torá nos enseña que el Dios es uno y único. Y nosotros le conocemos a Él por diferentes manifestaciones, pero Él es el mismo. A Él no le podemos decir que sí y que no a la misma vez. No le podemos ocultar algo y mostrarle otra cosa. Delante de Él está todo expuesto. Es el juez supremo. No hay nada que se escape de Él. Entonces este pensamiento de la idolatría lleva también a la persona a buscar su propia conveniencia de acuerdo a algo que le favorece a él. Si este dios, si este otro dios, este de la fertilidad, este del campo, este del de los negocios, este de la protección. Y a cada cual le tratamos de favorecer para mostrar una parte de nosotros, pero en realidad lo que Dios pide es una integridad completa. Por eso el monoteísmo absoluto, el monoteísmo, ¿cierto?, que plantea la Torá también, por lo menos que está luchando en estos textos de la Torá en ese momento, ¿cierto?, que estamos leyendo, está tratando de mostrarnos a un Dios que está por sobre todas las cosas y que tiene una sola moral y que a él le podemos mostrar una cara y tiene que ser la misma en todos los casos. Por eso Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
no solamente como un cliché, sino porque Él actúa siempre igual, ayer, hoy y siempre. Él no tuerce la justicia, no actúa diferente y siempre es el mismo. Por lo tanto, también nos pide a nosotros la coherencia necesaria para que actuemos de esa manera. Por eso el monoteísmo también viene a cambiar un poco la percepción de- del pueblo y a cambiarlo y a hacer una nación, una Goy Kadosh, una nación santa, diferente del resto. Y eso es también por la revolución del monoteísmo en este momento. Bueno, más adelante también se establecen decisiones legales sobre los sacerdotes, los jueces, qué camino debía seguir el pueblo, a quién debía hacerle caso, ¿cierto? Las limitaciones que también tenía que tener la autoridad real o el rey, qué tenía que tener para sí, qué cosas no podía hacer, nos referiremos un poco a ello más adelante. Los privilegios también de los sacerdotes y levitas que tendrían por ser parte también como servidores, ¿cierto? Del pueblo, como ser servidores públicos de la sociedad en los cargos que ellos tenían. No, eran privilegios, ¿cierto? Que se entendían que es por una... Cuando uno trabaja, ¿cierto? Uno amerita una compensación justa, ¿cierto? Porque uno hizo un trabajo y se debe compensar. En este caso se le menciona como un privilegio, algo adicional, porque no solamente es un deber, sino que Leví, ¿cierto? Es más, en las páginas anteriores de la escritura nos enseña de que realmente ellos fueron los únicos que no adoraron al becerro y que decidieron servir al Eterno. eh, por la propia razón, ¿cierto?, de servir al Eterno, no porque buscaron alguna conveniencia, como lo hizo el resto de Israel. Entonces ellos tienen privilegio en el sentido de que ellos también se apartaron y privilegiaron al Eterno por sobre todo el resto. Por eso ellos también tuvieron un privilegio, porque ellos tuvieron como preferencia servir al Eterno y no apartarse de Él. Es por ello que se les ve que tienen algo, a lo mejor un trabajo o una compensación diferente que el resto, que tiene que trabajar y comer. Ellos hacen un servicio y comen. Pero también es por la motivación que los movió a ellos como tribu. Ya para que se entienda también ese punto. La prohibición del sacrificio de niños. Terrible, ¿no? Y la adivinación y la magia. Todo tipo de hechicería prohibido. Nuevamente, el politeísmo está muy ligado a una doble moral. Y está muy ligado a yo tratar de hacer algo para obtener una recompensa de alguien. Yo doy un sacrificio muy alto para también recibir algo muy alto. Pero en la Torah no es así. En la Torah el mandamiento más grande es el más pequeño, como nos enseñan los sabios. ¿Cuál es el más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? Y el más pequeño, que cuando, ¿cierto?, uno vaya a sacar los huevos, por ejemplo, de un ave, tiene que espantar a la madre. ¿Cierto? No podemos nosotros llegar y sacarle los huevos a la madre. Un mandamiento pequeño, que es el más pequeño según los sabios. ¿Y cuál es la recompensa? Largura de días. La misma recompensa. Por lo tanto, en el politeísmo muchas veces se buscaban grandes sacrificios, como el sacrificio de niños, para obtener grandes recompensas y bendición, y para que el pueblo estuviera bien y la nación, y Dios no se enojara con ellos. Pero en la Torá, el mandamiento más pequeño y el más grande tienen la misma recompensa. Porque la justicia tiene que ser transversal, tanto en los casos más grandes como en los más pequeños. La justicia grande ante el rico, ante el pobre, siempre igual, no torcerse. Y tenemos que tener vidas íntegras transversalmente en todo el camino, siempre. Una gran diferencia, ¿cierto?, de el concepto del monoteísmo con el politeísmo en este caso, y la moral. Que esto fue también un gran aporte, en parte a las naciones, al mundo occidental, este pensamiento, que hoy día se ve como algo retrógrado y no se ve, de hecho, hoy día los conceptos judeocristianos o morales dentro de las leyes, hoy día se tratan de dejar a un lado, cuando en realidad fueron los que le dieron cierta estabilidad al mundo, porque le dieron mayor justicia y un mayor orden. Y eso es lo que hoy día también se está tratando de dejar a un lado, negando, ¿cierto?, también el aporte que ha tenido, por ejemplo, en los conceptos de la ley de la Torá. Ahí nosotros tenemos que tener una posición más clara, por eso hoy día vamos a tocar este tema. Leyes sobre las ciudades de refugio, de Belín 19 también, nuevamente se
se toca este asunto. También los límites de la propiedad, porque hay propiedad privada, ¿cierto? En la Torá, por supuesto que sí. Tiene que haber derecho a la propiedad privada y se tiene que respetar la propiedad privada. Y nadie puede venir y correr los límites del otro o de ampliarlo arbitrariamente. En la Torá hay cierto derecho de propiedad, por supuesto que sí. Ley relativa a los testigos, también, ¿cierto? Para los casos, ¿cierto? En los cuales hay juicios más severos, tienen que haber testigos. Leyes de guerra más adelante, también se tocan, y hacia el final la ley sobre el asesinato a personas desconocidas, qué es lo que pasaba, ¿cierto? En ese caso. También conectado con las ciudades de refugio, etc. La lectura de la Haftará vimos, ¿cierto? Sobre las bendiciones que están reservadas para el pueblo. Luego también de el duro proceso que sufrió también por culpa del pecado, ¿cierto? En la tierra de Israel. Bueno, vamos a nuestro tema para avanzar en ello. Voy a cambiarse aquí para yo verme un poquito más grande. Permiso. Bien. Veamos entonces algunos pasajes de la Parashá y de esta porción semanal. Bueno, realmente no hay un tema que sea como más complicado, o quizás dentro de lo más complicado para leer y entender, o incluso que tiene como dos puntos de vista bastante fuertes, es el tema de quién gobierna en la Torá. ¿Quién gobierna? ¿Es bueno que gobierne uno u otro? ¿O de una manera u otra? ¿Por qué hay tanta condenación, por ejemplo, en los profetas sobre los gobiernos? O en la época de Yeshua, ¿por qué se va contra el liderazgo? Pero a la vez también la Torá plantea un liderazgo, o sea, ¿está bien o está mal que haya liderazgo? ¿Está bien o está mal que haya reyes, por ejemplo? Bueno, dice Devarim, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y hayas tomado posesión de ella y te establezcas en ella y digas, pongamos un rey sobre nosotros como todas las naciones que nos rodean. Asegúrate de poner sobre ti al rey que el Señor tu Dios elija. Esa es la instrucción de la Torá. Una instrucción sencilla, ¿cierto? Dice cuando el pueblo diga, queremos un rey, pongamos un rey como todas las demás naciones lo hagan, escogerás al Dios que, al rey que tu Dios elija. Ese es al que escogerás. Pero estas palabras, cuando dice cuando entres y digas, pongamos, etc., asegúrate de poner, dice. O sea, esto es un mandamiento. ¿Qué es lo que es esto? Ahí tenemos una imagen de un rey, ¿cierto? Bueno, el rey Saúl. No sabemos si será así, pero una imagen. Entonces, el tema es, este es un mandamiento, es un permiso, es una concesión. ¿De qué se trata esto? Maimónides lo entendió precisamente como mandamiento. En el fondo, cuando pidan un rey, escogerás el que Dios elija. Ese rey vas a escoger. Ese es el mandamiento. Pero, por ejemplo, otros comentaristas como Ibn Ezra, él dice que es un permiso. O sea, cuando tú digas quiero un rey, bueno, podrás tener un rey, pero el que yo escoja. El que el Eterno escoja. O sea, es un permiso. Y también a Barbanel, por ejemplo, otro rabino, sefardí, él dice, bueno, Maimónides también, y Ibn Ezra también, que vivió más en el corazón de por ejemplo, de lo que fue la Edad Media, de lo que fue también la expulsión de los judíos de varios países. Él dice que realmente era una concesión. ¿Por qué? El Eterno le concedió al pueblo tener un rey por la debilidad de las mismas personas. Es decir, las personas realmente son débiles y no pueden subsistir por sí mismas. Por sí mismas conseguir el pan de cada día con el sudor de tu frente, ¿cierto? Dices, conseguirás también el pan. Aún así hay personas que son débiles y necesitan y requieren que otros los gobiernen, porque si no, no podrían obtener lo suyo propio. Es una concesión, pero también ante la debilidad de las personas. No es algo que el Eterno quisiera, sino es
parte de la debilidad de nosotros como personas. Entonces, en realidad, en ese pensamiento de que es una concesión, de lo que se trata es que en un mundo de la Torá, en lo que planteara la Torá, no debiesen haber gobernadores ni gobernados. No debiese haber quien se ponga por sobre otros. Ahí recordamos un poco las palabras del Mesías, ¿cierto? Nadie se enseñorea del otro. Es lo que plantea la Torá. Entonces él dice, esto es una concesión. No es más que un reconocimiento que hace el Eterno a la debilidad de todos nosotros, de que realmente no nos podemos liberar de todo lo que es la política y todo lo que es la opresión en este mundo, porque es necesaria por nuestra propia debilidad. Eso es lo que dice él. Da para pensar, ¿no? Realmente. Bueno, realmente estamos haciendo quizás las cosas del todo bien. ¿Sí? Bueno. Obviamente, todo este asunto es complejo. No es tan sencillo, ¿no? No porque haya gente que a lo mejor tenga alguna necesidad, significa que otro tiene que venir e imponerse sobre su prójimo. Pero muchas veces en las sociedades hay caos, hay desorden. Bueno, ¿qué es lo que pidió el pueblo en la época, ¿cierto? De Shmuel. Dice, danos un rey. Le dijeron, 1 Samuel 8:5, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Prácticamente el pueblo le dijo lo mismo que sale en la Torá, ¿cierto? Cuando vieron el resto de naciones que tenían reyes y gobernantes y le dijeron a Shmuel, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones lo tienen. Obviamente muchos de los mandamientos de la Torá lo que buscan es hacer, ¿qué cosa? Israel sea un pueblo diferente, una nación apartada, diferente, santa. Una nación, ¿cierto? Kadosh, santa. Pero este mandamiento, este principio de la Torá de pondrás un rey que os coja, no lo hace diferente. De hecho, lo hace igual que el resto de las naciones. Y eso es lo que está pidiendo, ¿cierto? El pueblo aquí. Queremos ser iguales que el resto de las naciones. Obviamente ese espíritu que hay detrás de este mandamiento, este permiso o concesión de la Torá, no está acorde, ¿cierto?, al resto de los mandamientos. Realmente es colocar lo mismo que hacen el resto. Bueno, recordemos que el primero de los sistemas que tuvo Israel como nación, como pueblo, fue un sistema que no propuso Moshe, ni tampoco propuso Israel, porque el Eterno llama a Moshe. Moshe como profeta dirigía al pueblo. Una voz única. Pero no había más. ¿Y quién fue el que vino? Jetro. ¿Se recuerdan? Entonces el primer sistema de jueces y de gobierno que hubo entre las personas y quienes juzgaban entre 10, entre 20, entre 50, entre 100, ¿quiénes eran? ¿Cierto? Esos jueces, pero por consejo de Yitro, un extranjero. No vino de parte de la misma Torá. Eso también a nosotros nos tiene que decir algo. Como está escrito, ahora escúchame, yo te aconsejaré. Voy a ponerlo un poco más grande para que podamos ver mejor. No. Dice, ahora escúchame, yo te aconsejaré, Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber en el camino en el que deben andar y la obra en la que deben realizar. Además escogerás de entre todo el pueblo, le dice cierto Jetro a Moshe. Escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen entre de ellos al pueblo en todo el tiempo, y que traigan, dicen todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Prácticamente de aquí en adelante, en todo tiempo, iban a tener a alguien, ¿cierto?, que estuviera juzgándolos, o que pudiera dirimir sobre sus acciones. Porque siempre era el Eterno, ¿no? Delante del Eterno, el pueblo quedó expuesto en el desierto. Sus pecados, sus murmuraciones, etc. La denuncia era directamente de Moshe y del Eterno.
estos están hablando, están murmurando, etc. Pero ahora iban a haber otras personas que se colocaran sobre ellos. Y sobre ellos otros sobre ellos. Y sobre ellos otros y otros hasta llegar a Moshe. Bueno, este sistema no fue sugerido por el Eterno ni por Moshe, sino por el suegro de Moshe, un midianita. Y a Moshe le pareció bien, porque vio la naturaleza también del pueblo. O sea, todos los días Moshe tenía que juzgar al pueblo porque tenía un montón de problemas, día tras día. Se hacían filas largas y Moshe tenía que ahí estar todo el día, pasar juzgando entre la gente, porque la gente no podía juzgar por sí misma, porque la gente en su debilidad no hacía justicia, hacía lo injusto, tenía un conflicto, tenía un problema y no lo solucionaban. Y si alguien, un tercero, no intervenía por sobre la autoridad de ellos mismos, ¿cierto? Como persona, pues no se resolvían los problemas. Moshe, al ver esta debilidad, permite también que esta sugerencia se transforme, ¿cierto? Delante del Eterno, como una forma en que también el pueblo se guiara. No era el ideal, pero sí fue una necesidad que hubo en aquel entonces. Bien, permítame volver a la cámara aquí. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto algunos principios. Vamos a seguir viendo más cosas para entender también qué es lo que nos plantea la Torá como gobierno. También están las advertencias, porque la Torá por un lado permite que haya un rey, ya sea un mandamiento, un permiso o una concesión, pero también le dice al rey algunas cosas cuando haya un rey. Entonces él dice, bueno, se va a permitir, pero también tendrá cuidado de lo siguiente. Además, Deuteronomio 17, 16. El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes ganancias, perdón, o cantidades de plata y de oro. Eso es lo que le dice, ¿cierto?, el Eterno para el que llegara a ser rey sobre Israel. No tendrá muchos caballos, no sea cosa que haga que la gente quiera volver atrás, que antes estábamos mejor, no, que vamos a volver a lo de antes, ni que tampoco que quieran volver también por el camino que más encima habían avanzado, ¿cierto?, de la Torá. Tampoco muchas mujeres, ¿cierto?, para que no se viera la tentación en el caso del rey, y también muchas cantidades de plata y de oro, porque obviamente no se desvíe tras ganancias y finalmente deshonesta. Bueno, ¿qué es lo que dicen los sabios al respecto? Los sabios comentan sobre este verso lo siguiente, muy interesante. Dicen, ¿por qué no se revelaron las razones de las leyes de la Torá? Es decir, ¿por qué en la Torá no se encuentra? Nosotros mencionamos una, ¿cierto? ¿Por qué se... Ah, perdón, yo ahí cometí un error, ahora que recuerdo. Porque el mandamiento... Algunos citan que el mandamiento más grande es honrar padre y madre. Y el de espantar, ¿cierto?, a la vez con los pequeñuelos. Eso es un comentario rabínico. Y esos dos mandamientos se toman como el mismo peso. Uno muy grande y uno muy pequeño. ¿Ya? No era el de amar a Dios. Creo que ahí cometí un error. Entonces, esos dos mandamientos tienen una recompensa, ¿no? Sale la razón para que tenga largura de días la tierra. ¿Ok? Pero ¿por qué en la mayoría de los casos no se dicen las razones de los mandamientos? Y dice nuevamente, ¿y por qué en dos casos las razones fueron reveladas? O sea, en el caso del honrar padre y madre y el caso del pequeñuelo, ¿cierto?, del ave, de espantar a la madre, hay una recompensa que está colocada allí, ¿cierto? Está dicha la recompensa, pero ¿por qué no la razón? Entonces dice, en dos casos las razones fueron reveladas y hicieron tropezar al hombre más grande del mundo en ese momento, Salomón, como está escrito. Dice la Torá, como leímos, no tomará muchas esposas para que su corazón no se extravíe. ¿Ya? Pero Salomón dijo, el hombre más sabio del mundo, tomaré muchas esposas, pero mi corazón no se desviará. Sin embargo, leemos, cuando Salomón era viejo, sus esposas desviaron su corazón. Nuevamente está escrito, no debe adquirir gran cantidad de caballos para sí mismo, no sea que haga volver al pueblo de Egipto. Y Salomón dijo,
adquiriré muchos caballos, pero no haré que el pueblo vuelva a Egipto. Sin embargo, leemos que importaron un carro de Egipto por 600 siclos. O sea, no importa que fuera el gobernante más sabio del mundo, el gobernante que le pidió al Eterno solamente sabiduría, no le pidió otra cosa, pero aún así, cayó. La Torá dice, la razón, no tomará muchos esposos para que no se desvíe su corazón. ¿Qué pasó? Él dice, no voy a tomar muchas esposas y no se desviará mi corazón. Falso. Tomaré, cierto, también, no tomaré muchos caballos. ¿Y qué hizo? No, voy a tomarlo y no voy a hacer volver al pueblo. Y terminó pasando eso. Entonces, ¿por qué dicen los sabios las razones de la Torá? El por qué los mandamientos no son revelados. Porque probablemente, en el fondo, hacen caer a las personas. Porque la persona dice, ah, pero a mí no me va a pasar eso. No, yo cuando esté en el poder no voy a tentarme por el dinero. No, cuando yo tenga no voy a dejarme guiar, no sé, por mujeres. O por hombres, según el caso. No, cuando yo tenga no voy a adquirir muchos caballos, muchos autos. No, para ostentar, no voy a hacer eso. No, cuando yo esté en el poder no voy a hacer tal cosa. No voy a hacer como este otro. Y ahí está el resultado. Cuando uno conoce, ¿cierto?, la razón, o en este caso, la persona dice, si a mí no me va a pasar, yo voy a ser un buen gobernante. Yo no me voy a dejar guiar por la corrupción. Yo no me voy a dejar guiar por el soborno. Soy inquebrantable. Soy insobornable. Siempre soy el mismo. No. La Torá lo advierte por lo mismo. Y ese es el problema. Que aquella persona que se enseñorea de otro dice, yo no voy a ser déspota. No voy a hacer esto, no voy a hacerlo mal. Yo lo voy a hacer bien. La persona que anhela el poder, que anhela la riqueza, que anhela los caballos, que anhela las mujeres, ese es el problema. Porque anhela el poder o la riqueza por la riqueza o por el poder. Y este poder es solamente un medio, ¿cierto? ¿Para qué? Para establecer justicia. Para que el pueblo esté mejor. Para que el pueblo haya misericordia. Para que el pueblo tenga mayor beneficio social. Para que el pueblo esté mejor. Para que la gente esté mejor. No para que yo esté mejor. Pero ¿qué es lo que hoy día vemos, cierto? Que la persona busca poder, busca influencia, busca autoridad, busca posiciones políticas. Ya sea para establecer su propio poder, ¿cierto? Para él ganar más y más y más riqueza, o para él tener más y más y más influencia, o para él tener más y más propiedad, o para que su propia ideología sea establecida más y más allá. Y no busca, primeramente, entender que el poder es solamente dado para un servicio. Es una autoridad delegada que recibimos para un servicio y beneficiar a los demás. Entonces aquel que dice, no, si a mí no me va a pasar eso, cuidado. La Torá mencionó dos razones y el hombre más sabio del mundo dijo, a mí no me va a pasar, y le pasó igual. Tengamos cuidado. Por eso siempre en los temas de poder, de soberanía, de Estado, de gobierno, tenemos que ser sumamente transparentes de todas las cosas realmente. Porque está la posibilidad siempre de desviarse o de abusar del poder o de las personas. Bueno, ahí tenemos el caso de Shlomo, que realmente le pasó esto. Salomón se creía incorruptible. Su vida demostró lo contrario. De hecho, del hombre más sabio del mundo, ¿qué terminó haciendo él? El hombre cometió y pecó y prácticamente cayó en todos los pecados de los reyes. Además cayó en cosas más bajas. Y además de querer de construir el templo hacia el Eterno, el templo de Jerusalén, terminó después por obligar al pueblo, según lo que mismo nos cuenta la historia de la Torá, perdón, en los escritos, que él obligaba a la gente, a miles de personas, a levantar edificios tras edificio, edificación y edificación, y mandaba a la gente de los campos, de lugares de cientos de kilómetros a otros cientos de kilómetros para darles trabajo duro y forzado. Finalmente así los devolvió a Egipto. Hizo que el pueblo trabajara en grande edificación en el reino de Israel y le puso una mano dura. Los hizo trabajar con duras cargas al pueblo de Israel. O sea, de pasar de ser el constructor del templo a pasar a ser
un abusador de las personas y de la sociedad. Porque eso es lo que hizo Salomón al final. Nosotros lo vemos por el libro de Proverbios y grandes escritos, ¿no? Salmo, Eclesiastés, Coelet. Pero dijo, no me va a pasar a mí, le pasó todo. Todo lo que aparece allí es lo que le sucedió a Salomón después. Entonces, tenemos que tener cuidado y ser realmente muy humildes, sencillos. Dejar cierto de lado todo lo que es egocentrismo, perdón, qué bueno que es idolatría, la soberbia, etcétera. Realmente nadie puede decir a mí no me va a pasar. Todo nos puede pasar. Tenemos que estar alerta siempre. Bueno, otro punto sobre esto, antes de llegar a nuestra conclusión de cómo es el ideal de la Torá, más o menos. Porque aquí ya nos damos cuenta, al final, cuando hay un gobernador, hay corrupción. Y el que dice, no, si a mí no me va a pasar, termina pasándole igual. Porque el poder muchas veces corrompe. Samuel, ¿cierto? Samuel quedó muy afligido cuando le pidieron un rey. Dice, y el Señor le respondió a él, le dice, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea yo rey sobre ellos. Ese es el problema. No te desecharon a ti. El problema es que ellos no quieren que yo sea rey sobre ellos. Ellos quieren que haya algún rey que sea conforme a su corazón, el corazón de ellos. Por eso dice el Eterno, escogerán un rey conforme que yo elija. David, conforme a su corazón, al corazón del Eterno. Porque la gente escoge un rey, escoge gobernantes conforme a su corazón, lo que ellos quieren, a su necesidad. Y no muchas veces con lo que necesitan, sino con su necesidad o su creencia. Finalmente, ¿qué es lo que demuestran? Que solamente las personas quieren guiarse por su necesidad de cumplir las cosas que ellos quieren en su corazón, más que lo que el Eterno pueda gobernar sobre sus vidas. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es que el Eterno sea el que gobierne nuestro corazón y Él cumple nuestras necesidades y Él suple todo lo que nosotros necesitamos. No un rey, no un político, no un presidente, no un parlamentario o constitucionalista o lo que sea, por poner el ejemplo. El que va a solucionar nuestras necesidades directas tiene que ser nuestro rey, que es el Eterno, a nosotros. Él tiene que ser rey sobre nuestra vida. Cuando yo busco que alguien solucione mis problemas y todo, y deposito mi confianza en un hombre, en una persona, en una mujer, ahí vemos lo escrito. Bueno, maldito el hombre que confía en el hombre. La persona que confía en príncipe estaba equivocada. Es mejor confiar en el Eterno que confiar en príncipe. Es mejor disponer que nuestras necesidades van a ser suplidas por el Eterno que por príncipe o rey o presidente o diputado, senador o quien sea. Realmente. Pero aquella persona que se dispone a esperar algo solamente de las personas es que está rechazando directamente al Eterno. Él es quien nos provee. ¿Acaso no proveyó siempre a nuestros padres cuando no eran una nación? A los patriarcas, al pueblo en Egipto cuando solo había profeta y no había rey. ¿Acaso Él no suplió todas sus necesidades en todo tiempo? ¿Acaso Él no ha suplido nuestras necesidades siempre? ¿Por qué esperamos que haya un orden físico por más allá de nuestra postura? Por eso le decía al inicio, no estamos tratando de imponer una ideología o cómo tiene que ser la posición que uno tenga políticamente en su vida. Cada uno es libre de decidir. Pero sí el ideal o lo que nos plantea la Torá, lo tenemos que decir. No puedo confiar más en las personas o en sistemas políticos, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún lado. Primeramente confiamos en que Él sea nuestro rey. Si no, ya estamos cerrando en el blanco, según la escritura. ¿Por qué desecharon de esta manera a Dios? Si estaba escrito en un mandamiento. O sea, ¿por qué dice el Eterno me rechazaron a mí si la Torá dice, pondrás el rey que yo escoja? O sea, ¿no había la Torá permitido realmente que escogieran un rey? ¿Por qué ahora dice el Eterno, bueno, pero no te rechazan a ti, sino que me están desechando a mí? O sea, ¿no es un poco ilógico si la Torá misma la permite? ¿Qué es lo que significa? Bueno, obviamente
El tema es que lo pidieron de manera inadecuada. Y eso es lo que el Eterno estaba tratando de cuidar con el pueblo. Que no lo pidieran de manera inadecuada. Que el rey se pide de la manera correspondiente. Que el Eterno, que es el que tiene la autoridad sobre todo, delegue una autoridad sobre alguien que él escoja. Y que sea notorio ante todo el mundo sobre él que va a colocar su unción. ¿Cierto? Y no sobre cualquiera. Pero el pueblo estaba tratando de forzar una situación. Eso es lo que explican en este caso. También tenemos otro caso más adelante, bien importante para nosotros entender y ya sacar nuestra conclusión. El periodo, ¿cierto?, de Yehoshua, de los jueces, ¿cierto? Bueno, los jueces de esa época, como ayer se comentaba, no eran como los jueces que se mencionan por allí. Eran realmente líderes militares, eso eran los jueces en esta época. Eran líderes, ¿cierto?, que guiaron a todas las tribus, a esa confederación de tribus, a poseer la tierra de Israel, a establecerse, y que defendían también a Israel de su alrededor, ¿cierto?, de las fuerzas enemigas. Uno de los más exitosos fue Gideón, ¿cierto? O Gedeón. Entonces, en Gideón, él también guió al pueblo a la victoria contra los madianitas. Fue impresionante lo que él hizo, ¿cierto? Pero él dijo algo interesante. El pueblo le pidió, ¿cierto?, a él que él fuera el rey, porque él, un líder militar, mira, ¿quién puede ser más capaz que ser el rey, sobre todo nosotros, que Gideón, realmente? Vamos a pedirle que él sea nuestro rey. Pero Gideón respondió al respecto. Dice, pero Gideón les dijo, no reinaré sobre vosotros ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Dice Gideón. Claro, ¿no? Contundente. Yo no voy a reinar sobre ustedes, ni mi hijo reinará sobre ustedes, sino que el Señor reinará sobre ustedes. Punto. Ustedes piden rey, quieren que alguien los reine, los gobierne. Pero ¿qué es lo que en realidad tendría que estar buscando? Que el Señor los reine. Esa tiene que ser su petición. Y eso es lo que está en juego aquí también, fuertemente, el tema de la monarquía, realmente. Y Gideón tenía claro esto. El Eterno tendría que ser el que reinara. Él no tuvo el triunfo se lo dio el Eterno. Toda autoridad viene de Él. Y la gente, todos tenemos que buscar primeramente la autoridad de Él, antes que cualquier otra autoridad. Porque la autoridad de por sí, el que gobierna sobre la gente, como dijo Yeshua, no hagan ustedes como las naciones gentiles, porque ellos ponen reyes, gobernadores sobre los demás para enseñorearse de ellos. Hay una famosa frase que dice, de Lord Acton. Dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Una frase que no se ha olvidado en la historia. Es un historiador católico y liberal. Y él dijo estas palabras. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque la persona que busca el poder y ambiciona poder, realmente se corrompe. Ahora, para el pueblo de Israel no se trata el poder solamente de obtener poder por el poder. Y eso es lo que estamos viendo en la Torá. El poder por el poder no es lo que busca la Torá. Y cuando el pueblo pide eso, que alguien gobierne por gobernar, porque es mejor gobernante que el resto, que alguien gobierne porque sabemos que gobernará mejor que otro. Ese no es el punto. El punto es que el Eterno escoja a quién gobernará, uno, y el otro punto es que ustedes decidan que el Eterno es el que reina sobre ustedes. ¿Quién es el que mejor reinará sobre ustedes? El Eterno, no una persona. Ahí está el punto. Entonces el judaísmo, los sabios no entienden el buscar el poder por el poder, porque esto es lo que ocurre, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los poderes históricamente, donde los gobiernos que han tenido más poderes, los estados, ¿cierto? Y el gobierno, que el gobierno son las personas que están sobre el estado, gobernando. Entonces, los gobernantes que han tenido más poder, cuando el estado ha sido más grande, más grande, más grande, por ejemplo, el caso de el comunismo en el siglo pasado, donde el estado tenía tanto poder, más se oprimía a la gente. Es lo que dice la Torá. Cuando escojas el rey, ojo, porque te va a oprimir, te va a exigir caballos acá, impuestos, te va a pedir y te va a pedir y pedir y pedir. Y mientras más poder tiene, más te pide. Y menos libre eres tú. Y menos tienes tú. Y más se enseñorea de ti.
Y aquel que gobierna y se corrompe en un gobierno así, pues termina en lo peor de lo peor. En el siglo pasado vemos esos casos. La gente prefería intentar pasar una muralla, ¿no? Aunque le dispararan para el otro lado del país, que seguir viviendo ahí. Fue terrible, realmente. Y esto se vivió en carne propia de una manera extrema. Hoy día quizás no, bueno, todavía existen algunos gobiernos así, que en el fondo reprimen libertades, ¿cierto? Y eso es el problema, no le dejan a la gente, cada vez oprimen y oprimen más, y dictaminan y reinan sobre las personas. ¿Qué puede hacer y quién no puede hacer? Absolutamente. Este es el problema muchas veces de los gobiernos, porque se corrompen. Los sistemas se corrompen. Pero el problema son las personas, que las personas se corrompen. El sistema hasta lo podemos perdonar, pero las personas son las que se corrompen. Las personas son las injustas que traen corrupción por sobre los sistemas. Cuando alguien acusa mucho a un sistema es porque quiere que se establezca otro sistema, porque no está de acuerdo con un sistema. Pero en realidad el problema es de las personas. Generalmente la corrupción es de las personas, la injusticia de las personas, el aprovechamiento es de las personas que están en el poder. El sistema es utilizado, es una herramienta. ¿Ya? Por eso cuando la gente se enfoca mucho en el sistema y le echa la culpa al sistema, cuidado, porque hay que echarle la culpa realmente a las personas que se corrompen. Porque echarle la culpa a un sistema desvía la atención de las personas. Y puede entrar otro que, también, que a lo mejor también sea corrupto, pero que demanda, no, que el sistema está malo, pero él también es corrupto y cuando entra, también se corrompe. Y por más que cambie un sistema, gente corrompida, por eso, lo que hay que siempre buscar es una moral. Es una persona que de verdad tenga una moral mayor, conforme a la Torá, verdadera justicia. Gente que esté lejos de la corrupción y que denuncie corrupción, no sistema muchas veces. Por lo menos desde mi punto de vista, eso es mucho más importante. Más que cualquier otra literatura, dice el rabino Jonathan Sachs, lo cito acá, la Torá se basa en la libre elección humana. De eso se trata. Ahí está el bien, ahí está el mal. La bendición, la maldición. Pero también se trata de la libertad. Todo, ¿cierto? Podemos escoger. Podemos vivir libres. De escoger qué vamos a hacer en la vida. Por ejemplo, el camino de Israel desde Egipto es un camino de libertad. Pero también después nos da la Torá. ¿Cierto? La Torá es la responsabilidad moral que tenemos nosotros. Como personas. ¿Qué hacemos con nuestras acciones? Tenemos una responsabilidad moral con nuestro prójimo, con Dios, con nuestras acciones. No solamente somos libres de hacer lo que queramos en un sistema que nos permita completa libertad, también tenemos responsabilidad moral y mandamiento y cosas que cumplir. Eso se basa en la Torá. El camino a la libertad es ese. La Torá nos plantea eso. Somos libres, ¿cierto? Realmente somos libres de decidir. Somos libres nosotros de escoger por nuestro propio camino. La Torá nos responsabiliza a cada uno de nosotros, primeramente. Es cierto que hay influencias sociales, genéticas, ambientales, culturales, de lo que sea, o económicas. Es cierto. Muchas veces hay una influencia en todo eso para tomar ciertas actitudes. Pero la Torá responsabiliza siempre, en última instancia, a nosotros. Todos tenemos una responsabilidad moral, todos tenemos libre elección. No importa que alguien haya sido criado en la peor familia, en la peor pobreza. Si esa persona decide que realmente quiere salir de ese ambiente y salir adelante, obtener más y tener una mejor estabilidad, lo que sea, pues lo va a hacer. Y lo va a hacer si él lo decide. Entonces, la Torá sí plantea una libertad personal. Obviamente hay una influencia que todo se puede mejorar. Pero esa responsabilidad moral, esa libre elección, apunta primero al individuo. No culpa a una sociedad, sino primeramente apunta a uno, a la persona. Y eso no nos tenemos que olvidar, porque hoy día igual hay muchas tendencias, a veces colectivistas, que relativizan el pecado, la violencia, las cosas, y lo hacen parte de algo social, colectivo, pero no quieren responsabilidad del individuo. Bueno, aquí me tiro a la piscina, por ejemplo, el caso de los presos, por ejemplo, aquí en Chile del estallido social. Entonces, justificamos lo social
por sobre la condena individual. Cuando la acción individual de quemar, de robar, de hacer cosas, es condenable y es una es violencia, es realmente una violación de las normas, de las leyes. Pues quiero justificar lo social por sobre lo individual. Y la Torá nos plantea que cada uno debe reinar Dios sobre cada uno. No es culpa de la sociedad de todo el mundo que yo esté mal. Primero, tengo mi relación con Él, que Él tiene que reinar sobre mi vida. No puedo responsabilizar al otro. No puedo primero confiar en el otro, en príncipe, o en sociedad, o en instituciones. Primero yo con Él. Entonces siempre hay una responsabilidad individual, primero que todo. Después se ven a lo mejor la influencia, las culpas sociales que hay detrás de muchas actitudes o acciones humanas. Porque la persona muchas veces actúa de una manera cuando está solo y cuando está en grupo actúa de otra manera. A lo mejor una persona no iría a romper todo si estuviera solo, pero como está en grupo, rompen todo. Pero la decisión de participar fue individual. Entonces hoy día la sociedad muchas veces nos quiere plantear otra dimensión y nos enfoca nos da otro enfoque del problema real, cuando el problema real siempre está en nosotros, nuestro corazón, y que Él tiene que reinar sobre nuestra vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos una vida diferente, no seguir la corriente tampoco de este mundo. Dominando la libertad, por ejemplo. El pueblo de Israel, perdón, sobre la libertad que hablábamos hace un rato. ¿Qué le dice el Eterno a Caín? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Realmente, el pecado está a la puerta de cada uno. Si haces bien, serás aceptado, te irá bien. Si haces mal, te irá bien. El pecado está a la puerta, cada uno ve si le abre la puerta o no. Pero dice, tú debes dominarlo. Porque primero, la responsabilidad moral, de eso se trata la Torá. Sobre todo, tú debes dominar tu corazón, tu influencia hacia el bien, hacia el mal. Es personal. Nosotros debemos dominarnos a nosotros mismos. Dominio propio. Y no echarle la culpa al otro o a la sociedad de por qué yo me comporté de tal manera. Primero hasta allí. Eso es una sociedad o lo que va planteando la Torá también. Por ejemplo, también la Torá nos plantea el caso de Israel. ¿Para qué somos rescatados de la esclavitud? ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Liberado de Egipto. ¿Para qué? Para darles libertad. ¿Pero para qué les dio la libertad? Para que recibieran en algún momento, ¿qué cosa? La Torá. Ese es el punto. El recibir la Torá, que nos permite a nosotros elegir realmente entre lo bueno y lo malo. Para eso es la libertad, para la elección y una responsabilidad individual. La sociedad ideal, como la concibe la Torá, es aquella en la que nadie gobierna ni ejerce poder sobre otro, sino que solo el propio Dios. Eso es lo que nos plantea la Torá en el fondo. No es necesario que alguien gobierne sobre nosotros. Puede haber el gobernante que sea. No importa, puede ser alguien de izquierda, derecha, déspota, blando. Pero siempre vamos a tener la opción de elegir que Dios gobierna sobre nosotros. No importa quién esté. No importa. Si Dios gobierna sobre nosotros, estamos bien. Ya hemos cumplido y estamos guiando nuestra libre elección a elegirlo a Él siempre. Pero no importa quién esté arriba y arriba. Yeshua dice, bueno, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Si en el mundo exigen impuestos aquí pagar esto, bueno, trabajaremos para darlo. Pero yo no le rindo cuentas del todo a Él, sino a Dios. Y no nos podemos olvidar de eso. Entonces la Torá nos plantea eso primero que todo. Dios tiene que reinar en nuestra vida. Esa es la sociedad ideal. Que realmente todas las personas conciben quién está por sobre cada uno de nosotros. Una de las cosas que más nos habla de esto, por ejemplo, y lo practicamos, el Shabbat. El Shabbat. El Shabbat libre de dominación. El Shabbat, por ejemplo, dice, en el séptimo día harás reposo y no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva descansen, también como tú. ¿Qué es el Shabbat? Esa representación de la libertad. Nadie domina sobre otro, nadie gobierna sobre otro. Shabbat es libertad, porque cada uno de nosotros sabemos quién gobierna sobre nosotros, que es el Eterno. Y a Él nos dedicamos en el día de Shabbat. Él reina sobre nosotros.
Él nos da paz, Él nos da descanso, Él nos da la porción doble, Él nos da la bendición en este día. Eso aprendemos del Shabbat. Y nadie tiene que dominar sobre otro en Shabbat, ni gobernar sobre otro porque es un día de libertad. Y a eso es lo que apunta la Torá. Llegar el día en que podamos ser libres. Obviamente la Torá legisla sobre esclavitud, servidumbre y sobre varias cosas porque es lo que existe en la sociedad. Pero es algo más como un permiso que como un ideal. Porque el ideal es esa libertad. Pero la libertad de saber quién es el que gobierna sobre nosotros y sobre todos, y que nadie se enseñoree de su prójimo. Por eso dice, también en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Cuando no hay un gobierno, tampoco hay ley. Como dicen algunos, sin Dios ni ley. Muchas veces también cuando no hay gobierno, por mucho que digamos, no, Dios tiene que reinar sobre cada uno de nosotros, pero cuando no hay gobierno, muchas veces no hay ley y cada uno hace lo que le place. Y no hay justicia y muchas veces las cosas van de mal en peor. Esta dualidad es lo que nos plantea la Torá que nosotros tenemos que reflexionar y es lo que hoy día hemos tratado. El Señor los gobernará, por un lado dice. Pero en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo gobierna Dios así en el mundo presente sobre Israel? O sea, si nos pide que Él gobierne sobre nosotros y a la vez cada cual hace lo que bien le parece. Porque no es que Dios gobierna sobre mí, porque también vemos este caso. Por ejemplo, hay gente, muchos que dicen y piensan así. No, es que yo cumplo la Torá con Dios y yo todo con Dios y hago esto para Dios y todo para Dios. Y Él gobierna sobre mí y sobre todo lo que hago. Pero son personas que son revoltosas, hacen divisiones, crean conflictos. Y por mucho que dicen que ellos cumplen la Torá y hacen todo bien, parece que hacen todo mal. Y hacen lo que le parece bien. Y la Torá no dice una cosa, pero no, lo hago para Dios. Y lo hacen igual. O dice una cosa que no hagan y lo hacen igual, no, porque es para Dios. Y cada uno hace lo que bien le parece. En el mesianismo o en la raíz hebrea eso pasa un montón. Cada uno hace lo que bien le parece de la Torá. Pero la Torá dice, el Señor los gobernará. Y si de repente si no hay quien gobierne, quien enseñe, hay desorden, hay caos. Entonces, la pregunta es cómo gobierna Dios sobre nosotros en este mundo si tenemos esa dualidad. Entonces no tenemos que tener reyes ni gobernantes. Pero es que si no hay, esto es un caos. Nació la figura en la Torá, en la escritura del profeta. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Justamente denunciaba esta dualidad. Por un lado, el profeta ¿qué hacía? Denunciaba las corrupciones del poder. Pero por otro lado, también denunció las corrupciones del pueblo, de la gente. Porque muchas veces hoy día se plantea que el pueblo es como, no sé, pues el pueblo es el pueblo, la lucha por el pueblo. El pueblo es lo mejor. Y el pueblo no se equivoca. Y el pueblo no peca y no comete errores y no hace violencia injustificada. O el pueblo no es todo santo. El pueblo no comete errores. Ahora, por eso el profeta nació en aquella época. El profeta denunciaba a los que estaban en el poder, que se corrompían, pero también a la gente, que no hacían justicia, misericordia, bondad. Porque si en este mundo tenemos que entender, las cosas van a funcionar así, siempre va a haber quien gobierna sobre otro. Y por eso nace la figura del profeta. Y quien dice, alza la voz y dice, esto está mal en el gobierno, pero en la gente esto también está mal. El problema es cuando no se denuncia la actitud moral de la gente y solo se denuncia la actitud moral de los que gobiernan. Y ahí están los problemas. Tenemos que nosotros todos someternos a la justicia de Dios. Y el profeta nació para esto, justamente. Para no dejar que nadie estuviera sobre la ley y el orden. Porque hay responsabilidad individual del pueblo, de cada uno de ellos, y también de los gobernantes. Pero cada cual dará cuenta. Nos daremos cuenta por los que gobiernan, mal o bien. Y ellos nos darán cuenta por cada uno de nosotros, salvo por lo que era su responsabilidad. Entonces ahora vamos cerrando las ideas. La delegación de la soberanía de parte de Dios no significa que Él nos va a permitir o transigir con que nosotros no seamos justos, compasivos y velemos por el bienestar de la humanidad. O sea, si Dios permite que haya soberanía, que haya gobierno, porque Él permite toda autoridad en el mundo, no significa que porque permite que alguien gobierne sobre otro, no tenga que haber justicia, misericordia o bienestar para la gente. Y que se abuse del poder y finalmente no se cumpla el objetivo que es darle beneficio a la gente en el poder. Obviamente Dios nos va a permitir eso.
No porque uno dice, no, es que Dios lo puso en ese lugar, significa que esa persona no está correcta en todo lo que hace porque Dios lo puso allí. No, Dios jamás va a transigir, como los profetas lo denunciaron, entre justicia, misericordia, bondad y bienestar para las personas. Entonces el bienestar de la sociedad. Y aquí llegamos al punto ya final de todo. ¿Qué es lo que plantea la Torá como gobierno, sociedad hoy día? El bienestar de la sociedad, que por ejemplo la sociedad es como el pueblo de Israel en el monte Sinai, está por sobre el Estado o sobre el mandato de un rey. El bienestar de la gente está por sobre lo que es un Estado. La sociedad se dedica, dentro de la Torá, al bien común, cumpliendo los mitzvot. Se dedica a hacer justicia, misericordia. Y eso es más importante que un Estado. Que el Estado, si bien es benefactor, lo es poniendo exigencias sobre las personas. Lo que la Torá nos plantea en el fondo de cada uno, y que toda la sociedad y todas las personas se organicen, hagan el bien a su prójimo, que la sociedad sea mejor. El enfoque es la moral de la sociedad, del pueblo, de la gente, que crezca, que haga el bien y lo correcto, y no que siempre diga, que lo haga otro, o que lo haga el Estado, por ejemplo, porque el Estado muchas veces puede llegar a un extremo de excesiva carga, y finalmente termina siendo irresponsable, y finalmente quita más de lo que otorga. Por eso, en la Torá es más importante el bien común y el perseguir los mandamientos de cada uno, de la sociedad que esté bien, más que la importancia de un reinado, un estado, una monarquía, etc. Eso es lo que nos plantea la Torá. Y así es como vimos que el pueblo judío sobrevivió como sociedad y no como estado, en el exilio, en todos los países que estuvieron en el mundo, imagínense, 2000 años, dando vueltas. ¿Por qué pudieron subsistir como pueblo? Porque en el fondo ellos no creían en el valor último del poder, o en el que el Estado tenía que serlo todo, o en el que la nación y un Estado de Israel lo era todo. Ellos vieron que el valor del individuo, la moral y el impacto que tiene en el entorno es más importante. Es más importante la sociedad, el pueblo, que el sistema de gobierno. Es más importante buscar el bien común entre todos que el sistema que se gobierne. No importa el sistema que haya, si la gente trabaja bien, funciona bien, beneficia a los demás, impacta positivamente y se comporta bien y es moral, ética y actúa bien, la sociedad va a estar bien. Entonces el problema último no es el sistema, son las personas. Lo que plantea el judaísmo y por eso ha subsistido tanto. Y con esto cerramos. El poder que se necesita para crear un Estado es mucho. Hay que realmente quitar o pedir muchos impuestos a la gente, muchos beneficios, quedarse con toda la tierra, ¿cierto? Etcétera. Soberanía sobre todo. Es mucho, pero no lo es todo. Se necesita mucho más para construir una sociedad que honre la imagen de Dios, es decir, la dignidad humana. O lo que tanto se ha dicho aquí en Chile, la dignidad. Se necesita mucho más para realmente hacer dignidad en la sociedad que para construir un Estado que lo solucione todo. Y para eso tenemos que apuntar, honrar la imagen de Dios, honrar sus preceptos, sus preceptos, sus mandamientos. De esa manera honramos a la dignidad de las personas, cumpliendo su Torá, haciendo justicia, haciendo misericordia y realmente buscando ese beneficio de todos. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.